¿Tú crees que estamos cerca de alguna crisis económica? Estamos ya en una crisis económica mucho más grave de lo que la mayoría de la gente se hace la idea. Hay que trabajar sí o sí por dinero y hay que acumular dinero y si ganas dinero te irá bien. Eso igual funcionaba antes, hace 40 años, cuando el dinero tenía valor. ¿Qué pasó? Que desde 1970 progresivamente la inflación se ha ido disparando y entonces tú estás trabajando por algo que en el momento en el que te lo ingresan en tu cuenta bancaria empieza a valer menos. Que ya no vale con esforzarse, trabajar, que te paguen y ahorrar un porcentaje de ese dinero, sino que tienes que saber cómo. Javi Linares, asesor financiero y empresario de múltiples empresas que facturan cerca de 4 millones de euros anuales. Emprendedor desde los 20 años, ha dedicado su vida a enseñar a miles de personas a invertir y hacer crecer su dinero a cualquier edad. Las monedas tienden a cero, las monedas tienden a desaparecer. Las monedas que había hace 500 años no son las que hay hoy en día. Esto quiere decir que el euro y el dólar llegará un día que desaparecerán. ¿Qué harías tú con los primeros, 200 euros? Lo primero que haría es lo que más debemos aprender de la gente que acumula mucho dinero en patrimonio es entender que no hay que trabajar por dinero, sino que hay que trabajar por... y que el dinero que ganas en tu trabajo hay que convertirlo rápidamente en... Y ese es el mayor error de la gente que empieza a invertir. Y cuando haces esto por el suficiente tiempo, puedes llegar a alcanzar la tranquilidad financiera o incluso la libertad financiera. Es tu hábito al final, lo conviertes como un hábito. Y que en 5, 10, 15 años, el dinero que haya aportado es este y lo que vale es todo esto. Se ha revalorizado un montón más. Pues, ¿qué pasa si tú no ahorras e inviertes? No, claro, te quedas cada vez con menos dinero. Te quedas fuera. Antes de arrancar con este pedazo de entrevista, quiero contarte algo muy importante, porque si hay alguien que me ha cambiado la forma de ver el dinero, ese es Javi Linares, nuestro invitado de hoy. Gracias a él aprendí a gestionar mis finanzas con mucha mayor seguridad y claridad y siempre pienso lo mismo. ¿Cuánto sufrimiento y preocupación nos ahorraríamos si todos supiéramos cómo dejar de perder dinero y empezar a hacerlo crecer de verdad? Y justo ahora tienes una oportunidad única, porque el próximo 24 de septiembre a las 7 de la tarde, Javi dará una clase gratuita en directo donde compartirá la estrategia definitiva de inversión para proteger y multiplicar tu dinero. En esta sesión descubrirás por qué estamos ante una oportunidad histórica de crear riqueza, qué activos van a proteger tu dinero en la próxima década y cómo diseñar esa estrategia sencilla y efectiva para dejar de vivir con miedo al futuro. Además, solo por registrarte a esta masterclass te vas a llevar gratis un kit de planificación financiera valorada en 197 euros, con herramientas prácticas, una plantilla de presupuesto, una calculadora de ahorro y un test para conocer tu perfil inversor. Este evento ocurre solo una vez al año y no se repite hasta el 2026. Yo ya tengo mi plaza reservada y te recomiendo de corazón que tú también hagas lo mismo. El enlace lo tienes justo en la descripción del vídeo o en el QR que encontrarás a continuación. Con eso arrancamos esta entrevista que estoy segura te va a fascinar. Muchos piensan que las crisis económicas son como los terremotos. Parecen lejanos, que nunca me va a ocurrir, pero de repente llegan sin avisar y te mueven completamente la vida. Hoy vamos a hablar acerca de las crisis financieras, acerca de qué es lo que sucede con tu dinero cuando aparece una crisis económica que viene sin avisar, igual que los terremotos. ¿Qué pasaría con tu dinero en ese momento? ¿Sobreviviría? Hoy tenemos en A lo Grande Podcast a un experto en finanzas. Él es Javi Linares, que ha emprendido desde los 20 años y hoy en día tiene varias empresas que facturan aproximadamente 3 millones de euros anuales. Así que, ¿quién mejor que él para que nos comparta acerca de cómo podemos proteger nuestro dinero y hacerlo crecer de manera segura? Bienvenido, Javi Linares, a A lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí por segunda vez. Dentro de poquito me tendréis que dar una taza, ¿no? Como la del hormiguero. ¿Te imaginas? Es que, claro, Javi nos ha acompañado en la primera temporada del podcast, en la habitación pequeñita de mi casa, ¿no? Y todo un poco de manera más rústica y hoy en día nos vemos, pues, eso, creciendo también mutuamente, que también te he visto crecer fuertemente durante los últimos años y es una alegría para mí, porque eres una inspiración, Javi. Muchas gracias. Vosotros también para mí. Al final yo creo que
el entorno, el no parar de trabajar, pues te ayuda a eso, a crecer, ¿no? Y eso es una clave importante también de la riqueza, el rodearte de gente que tiene esas ganas de crecer, de no parar de mejorar, y pues poco a poco la vida te va recompensando, como a vosotros y como a nosotros. Es verdad. Y además, yo creo que no solamente es el trabajar duro, sino también disfrutar de lo que haces. Eso es la clave, ¿eh? Es importantísimo porque el dinero al final no es el fin, es el medio para crear una buena vida. Y eso es siempre importante tenerlo en cuenta. Javi, ¿tú crees que estamos cerca de alguna crisis económica? Fíjate, Marian, que yo lo que te voy a decir es que no es que estamos cerca de una crisis económica. Estamos ya en una crisis económica mucho más grave de lo que la mayoría de la gente se hace la idea. Porque estamos en una crisis económica que no es como las anteriores. En el 2008, en el 2000, de golpe estalló una burbuja de las empresas tecnológicas, mucha gente se fue al paro, cayeron un 40-50% las bolsas. En el 2008, más aún, ¿no? Más gorda, más prolongada, una crisis financiera global que hizo que cayese el valor de las casas, que mandó también, pues España tuvo un 30% de paro, una de cada 3 personas estaba en el paro. Y ahora estamos sumergidos en una crisis de lleno, actualmente, que es más peligrosa que las anteriores porque al ser silenciosa la gente no se da cuenta. No se da cuenta hasta que es demasiado tarde y ya empieza a ser demasiado tarde. ¿Y por qué estamos en una crisis actualmente silenciosa? Pues porque desde el año 2000 los precios han subido un 83%, mientras que los salarios no han subido al mismo ritmo. En el año 2006, un 55-60% de los jóvenes tenía vivienda en propiedad. Hoy en día, los menores de 30 años, solamente un 30% de ellos tiene vivienda en propiedad. Es decir, prácticamente la mitad de las personas ya no tiene vivienda en propiedad. Y si lo miramos en términos de riqueza, en el año 2000, 2006, los jóvenes tienen hoy un 75% menos de patrimonio que lo que tenían en ese momento hace 20 años si lo ajustamos a la inflación. El único grupo poblacional que ha mantenido su nivel de riqueza o lo ha aumentado han sido los jubilados, los mayores de 65 años. ¿Por qué? Muy sencillo, porque este grupo poblacional, como sí que tenía vivienda en propiedad, los que tenían activos financieros como vivienda, acciones, oro, otro tipo de activos que luego comentaremos, sí que han conseguido mantener su poder adquisitivo. Pero todo el resto de la población ha visto reducido y mucho su calidad de vida y su nivel de riqueza. Por eso es por lo que yo digo que no es que estemos enfrentándonos a una futura crisis, sino que lamentablemente ya estamos inmersos en una y de la que es muy difícil salir si la gente no toma acción de manera rápida. Totalmente, y creo que aquí la pregunta no es si la crisis llegará o no llegará, creo que la respuesta la has dado claramente, o sea, estamos ya en una plena crisis económica mundial, o sea, esto no es algo que solamente afecta a España, porque estamos viviendo en España, sino a nivel mundial. Todo lo que me acabas de comentar, creo que muchas personas de las que nos escuchan en diferentes partes del mundo se sienten identificadas, que no cuentan con una vivienda, que ya están, ¿no? Que tienen un montón de títulos y claro, trabajando fuerte y duro y no consiguen ahorrar lo que les gustaría para construir un patrimonio seguro para ellos, ¿no? Y a todo esto, entonces la pregunta es entender qué es lo que está pasando por dentro. Si estamos viviendo una crisis económica fuerte, pero también yo creo que hay algo de parte de nosotros que quizás estamos entendiendo mal acerca de cómo estamos gestionando el dinero. ¿Cuál crees que son esos errores silenciosos que nos están matando nuestra economía poco a poco? Bueno, yo creo que todo parte de la base o de la premisa incorrecta que todos tenemos o teníamos hasta que empiezas a entender cómo funciona el mundo, y es que hay que trabajar sí o sí por dinero y hay que acumular dinero y si ganas dinero te irá bien. Eso igual funcionaba antes, hace 40 años, cuando el dinero tenía valor. ¿Qué quiero decir? Cuando el dinero no estaba manipulado por los estados para que cada vez valiese mucho menos y los estados se pudiesen endeudar infinitamente. Entonces, hasta que el dinero tenía valor, tenía sentido esto de, oye, ahorro y el día de mañana me irá bien. Me sacrifico, ahorro y me irá bien. Eso desde 1970 se rompió. ¿Qué pasó en aquel entonces? Que el dinero dejó de tener sentido, porque el dinero hasta ese momento estaba en cierta medida respaldado por oro. Entonces, si tú acumulabas dinero que estaba respaldado por oro, que era muy escaso, ese dinero cada vez valía más y tenía más poder de compra a largo plazo. Entonces, las familias, las clases medias, conseguían ahorrar con lo que ganaban, sería más, sería menos, pero ese dinero era valioso. En 1970, 1980, el dinero dejó de estar respaldado por el oro y se empezó a utilizar como un arma financiera. ¿Para qué? Para que los estados se pudiesen endeudar infinitamente. ¿Por qué se podían endeudar infinitamente cuando el dinero ya no estaba respaldado por oro? Porque el dinero,
tú ya no, para emitir deuda, no necesitabas comprar más oro y adquirir más oro en las reservas de estado de tu país, sino que simplemente decías que ese dinero estaba respaldado por ti y podías endeudarte infinitamente. ¿Qué pasó? Que desde 1970, 1980, 1990, progresivamente la inflación se ha ido disparando. Es decir, el dinero ha empezado a valer más porque ya no tenía respaldo, no era algo finito, era algo que es pues totalmente excesivo, y lo que ocurre es que entonces todo lo que nos rodea se dispara de precio. Y entonces tú estás trabajando por algo que en el momento en el que te lo ingresan en tu cuenta bancaria empieza a valer menos. Tienes una cuenta atrás, es como si entre comillas estuviese programado para desaparecer el dinero que te pagan. Y entonces, ¿qué pasa? Que el que no sabe esto y lo ahorra, cada año de media un 2, 3, 4, 5% va valiendo menos y menos y menos. El Banco Mundial emitió un informe que desde 1970 en España la inflación anualizada ha sido de un 6%. Esto quiere decir que si tu sueldo no ha crecido ese 6%, lo que en realidad pasa es que estás cobrando menos y cada vez tienes menos poder adquisitivo. Entonces, sin duda alguna, el mayor error que comete la gente es pensar que ahorrando en su cuenta bancaria están haciendo las cosas bien. Y esto, claro, es un problema. Porque si ya es difícil encontrar un buen trabajo donde te pagan, donde tienes progresión, donde estás feliz, donde tienes una calidad de vida más o menos buena, y entonces ya no acaba ahí tu responsabilidad, sino que simplemente comienza porque te dan un medio de pago, te dan un dinero que no sirve prácticamente para nada y que tienes que empezar a aprender a ahorrarlo y a invertirlo con seguridad, pues te pone en una encrucijada. Porque ya no vale con esforzarse, trabajar, que te paguen y ahorrar un porcentaje de ese dinero, sino que tienes que saber cómo convertir ese dinero en activos que sí que se revaloricen y que te garanticen una buena calidad de vida, que te garanticen poder acceder a una vivienda, que te garanticen que ya no tienes dinero que se va a inflacionar y va a valer menos, sino que tienes activos que lo que van a hacer es permitirte que con esos activos tú cada vez vivas un poquito mejor. Qué interesante lo que acabas de comentar, porque precisamente en una situación de crisis parece que la gente actúa más para protegerse, es decir, no puedo meter mi dinero en ningún tipo de inversión porque ¿qué pasa si mañana, pues eso, cae la bolsa o los precios se disparan, en fin, ¿no? Es como esa sensación, yo creo que de supervivencia, de mejor me lo guardo, mejor me lo quedo para evitar cualquier tipo de error, ¿no? Uh-huh. Y es evidente, ¿no? De hecho, yo lo he vivido también en casa, de los abuelos guardando el dinero en el colchón. Ahora lo guardamos en los bancos pensando que es lo más seguro que podemos hacer. Y aquí lo mencionas claramente, que la inflación, o sea, no perdona, ¿no? Y que cada año tu dinero vale menos. En este sentido, la pregunta es, ¿qué es más grave? ¿Un error financiero fuerte, grande, es decir, meter mi dinero, todo mi dinero en un activo y equivocarme, o pequeños errores a lo largo del tiempo? Claro, el problema es que las personas no suelen cometer únicamente uno de los dos errores, por desgracia, sino que es un cúmulo de errores que les lleva pues, a estar encaminados a no acumular nunca patrimonio, a vivir mes a mes con su sueldo, incluso tener que endeudarse constantemente para poder llegar a final de mes, poder pagar la educación a sus hijos, poder pagar su seguro privado. Y ese es el verdadero problema, ese es el verdadero miedo, que cuando tú no tienes el conocimiento para jugar a un juego en el que nos obligan a jugar, ¿qué va a pasar? Que vas a perder, seguro. Si a ti te obligan de repente a jugar un juego con 5 compañeros y los 4 se saben las reglas y tú no, ten por seguro que vas a perder. Pues lo mismo ocurre con el juego financiero en el que vivimos. Nos guste o no, estamos obligados a saber las reglas. Trabajamos 8, 10, 12 horas al día por dinero, claro, y luego no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? ¿Qué errores son los más habituales? El que comentábamos de solamente ahorrar en tu banco, ¿no? Sí. El segundo, el de endeudarse con deudas de alto interés. Tú imagínate que si cada año la inflación es entre un 2 y un 5%, que quiere decir que tu dinero va a valer menos eso cada año, y encima te endeudas al 6, 7, 8% anual, quiere decir que tú estás perdiendo un 10, 12, 13% de tu poder adquisitivo cada año. O sea, a ver cómo puedes conseguir vivir una buena vida y acumular dinero con esos dos vientos en contra tan grandes, ¿no? Que están erosionando tus ahorros y tu patrimonio cada año. Y si a esto luego le sumas que encima la gente, cuando se ve en estas situaciones en las que ve que pasan los años, que no consiguen ahorrar, que no consiguen acceder a una vivienda, que no pueden montar una familia porque no se ven seguramente financieros, ¿qué intentan luego tomar? Acciones desesperadas, como la que decías. Eso es. Intentar invertir en la criptomoneda de moda, invertir todo en la acción que está de moda porque le ha hablado su compañero de trabajo o su cuñado, y encima se vuelve un combo totalmente explosivo porque te das cuenta que tienes que hacer algo, pero ya actúas a la desesperada. Y cuando actúas a la desesperada sueles elegir activos
que no son los mejores para tu situación. Y entonces te juntas, aunque se te ha juntado la inflación, la deuda que tenías y encima pierdes dinero porque lo inviertes donde no debes. Invertir a largo plazo es seguro. Especular o jugar a la lotería, no. Y eso es lo que la gente también tiene que empezar a entender. Que no es lo mismo invertir, que es hacerlo con sentido común, con conocimiento, eligiendo activos que históricamente han demostrado que son seguros a largo plazo, que no coger e intentar multiplicar tu dinero de la noche al día, porque eso probablemente te lleve a perder lo poquito que has conseguido acumular. Yo creo que también otro de los errores fuertes que cometemos, sobre todo en épocas de incertidumbre, de crisis, es precisamente dejarnos llevar por la emoción del momento, ¿no? Esas oportunidades que parecen, inversiones milagrosas, yo le llamo, ¿no? Que parece que te van a sacar de la pobreza, vamos, en 2 que 3, y realmente mucha gente termina cayendo en estafas, ¿no? Bueno, más adelante volveremos a retomar esto de cómo podemos identificar ese tipo de inversiones milagrosas y que no nos terminen pues hundiendo más, ¿no? Ahora sí que quiero comentarte de uno de los errores interesantes también que he visto. Bueno, has hablado ahora de ese tipo de inversiones que nos metemos duras, ¿no? Con un porcentaje de interés bastante alto, pero también hay otro tipo, ¿no? de gastos o de cosas que invertimos que parecen inocentes, ¿no? Es decir, una hipoteca fija, un préstamo al 4 o 5%, tarjetas de crédito con ciertas promociones porque me voy a ganar algo en el tiempo, ¿no? O sea, realmente parecen inocentes, pero a la larga también nos terminan afectando duro nuestra economía. Puede ser posible. O sea, ¿qué tan inocentes son? Porque la gente dice, no, espera, es que esto es poco, yo lo voy a poder pagar, ¿no? Totalmente. Yo creo que aquí, Marian, lo que más ayuda a las personas es tener una regla. Porque si tú tienes una regla o, digamos, una manera de actuar, siempre puedes ver, ¿me puedo permitir esto o no? Y luego lo que la gente también tiene que entender, que yo explico mucho a mis clientes, es que no está mal gastar dinero incluso en cosas que otro piense que son una tontería. Porque lo que a ti te hacen feliz, a mí me puede parecer una tontería y viceversa. Y por tanto, yo jamás te diré a ti en lo que tienes que gastar dinero o no. El dinero está para crear una vida rica, una vida plena. Y a lo mejor a ti te encanta irte a hoteles 5 estrellas y a mí me encanta irme de acampada. No es el caso. Pero lo que te quiero decir es que cada uno debe identificar qué es lo que le hace feliz y ser generoso con eso. Porque de verdad que si tú haces bien las cosas en el juego de la vida y de las finanzas, te da para todo. Te da para vivir muy bien, para ahorrar y para asegurar tu futuro financiero, tu pensión o incluso el futuro a tus hijos. Ahora, siempre y cuando estés dentro de una serie de reglas. ¿Qué regla me gusta a mí mucho? Para que la gente entienda perfectamente en qué puede gastar o en qué no. La del 50-30-20. Es una regla muy fácil de finanzas que lo que dice es que de lo que ganes, tienes que gastar un máximo, un 50% en tus costes fijos. ¿Qué son tus costes fijos? Vivienda, educación, sanidad, comida. Ya tenemos una primera regla que nos dice cuánto es lo máximo que podemos gastar en las cosas que no podemos recortar, 50% de los ingresos netos. 30% restante, dedicado a gasto para costes variables. ¿Qué son costes variables? El ocio, los viajes, la ropa. Son esas cosas que a todos nos gusta gastar, pero que la realidad es que si viniesen mal dadas, podríamos recortar en ellos, ¿no? Nunca vas a poder recortar en tu alquiler, pero sí en la ropa que te compras. Claro. Oye, que tú ganas muchísimo dinero y te quieres comprar la ropa en Prada. Perfecto, si está dentro de tu 30%, haces genial. Bien. Siempre y cuando te dejes un 20% para ahorrar e invertir. ¿Por qué? Porque con ese 20% ahorrado e invertido, tú te garantizas que en 10, 15, 20, 30 años vas a tener un patrimonio increíble. ¿Que puedes ahorrar e invertir más? Ok, perfecto, pero ni siquiera es necesario. Ahora, menos de un 20% de ahorro ya te va complicando un poquito más las cosas, porque ante un gasto que no tenías pensado te pueden venir problemas. Y lo que sí que hay que intentar evitar, esos gastos que tú comentabas, es siempre a toda costa, por favor, especialmente en Estados Unidos, las tarjetas de crédito. Hay que intentar utilizarlo lo menos posible, o mejor dicho, hay que utilizarlas, pero siempre pagarlas a final de mes para que no nos apliquen el interés. Es decir, tenerlo puesto para que siempre se liquide. Porque mucha gente que nos ve desde Estados Unidos dice, pero es que Javi, si no cojo deuda, no creo mi credit score. Y si no creo mi credit score, luego la hipoteca es más cara, el leasing del coche es más caro, etcétera, etcétera. Tiene parte de verdad y parte de mentira. Lo que sí que es cierto es que las tarjetas de crédito también te dan protección, porque normalmente cuando pagas con ellas tienes seguros, te dan puntos. Son un instrumento que bien utilizado es inteligente, pero que si lo que pasa es que tú consumes con la tarjeta de crédito y no lo pagas a final de mes y vas acumulando deuda, esa deuda luego tiene intereses del 10, 15, 20% anual. Y eso es lo que te saca del todo de la carrera
financiera, ¿no? Entonces, usarlas sí, pero liquidarlas siempre a final de mes. Y para entender en qué gastar y qué no, oye, que entre en estas categorías. Que dentro de tu 30% de ocio entra irte a las Maldivas 2 veces al año. Genial. Que no, pues a lo mejor tendrás que ver qué porcentaje entra. Y yo te garantizo que si eres capaz durante varios años de aplicar con rigidez esta regla del 50-30-20 y ahorras un 20%, te va a ir estupendo. Sí, y no importa la cantidad de dinero que genere, porque imagínate una persona que vive pues con lo justo, ¿no? También puede hacer esa regla de distribución. 100%. Al final lo que tienes que entender es que el objetivo del 50-30-20 es ese 20% de ahorro lo vamos a invertir para incluso el día de mañana tener un patrimonio del que poder crear una renta y vivir de ella. Y vivir de nuestras inversiones, ¿vale? Lo que es obvio es que la persona que gana $2.000 o euros va a necesitar menos dinero el día de mañana que la persona que necesita 20.000 para vivir, porque la persona que necesita 20.000 para vivir también ganará acorde, ¿no? Claro. Entonces, esta regla aplica independientemente de lo que ganes, porque lo que vamos a conseguir es crear un patrimonio proporcional a tus ingresos. Claro. Y entonces, como es proporcional, te va a suponer la misma mejora, entre comillas, de calidad de vida, ganes 2, 5 o 20.000 euros al mes. Muy bien. Hablábamos un poco sobre la deuda ya, esa deuda que pues es un error y una deuda, entiendo yo, que también puede haber una deuda inteligente. ¿Cómo es esa deuda inteligente? Claro, mira a ver qué ocurre, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de España o Estados Unidos, desde el año 2000, la vivienda ha multiplicado más o menos por 4 su valor. Claro, si tú intentas pagar a tocateja una vivienda, vas a tardar, ¿qué? Si el sueldo medio en España son cerca de 2.000 euros netos y el piso medio en Madrid son 400.000, vas a tardar 20 años en acumular esos 400.000 euros. Pero encima, ¿qué pasa? Que en esos 20 años la vivienda probablemente haya multiplicado por 5 su valor. Entonces no vas a llegar nunca, no a poder comprarla. ¿Cuál deuda es la buena? La que está cercana a la cifra de inflación. Si la inflación es entre un 2 y un 4% anual, quiere decir que si tú coges deuda a ese tipo de interés y encima lo haces a un tipo fijo, esa deuda con el tiempo se va a ir depreciando. ¿Por qué? Porque si tú consigues que imagínate una hipoteca tipo fijo, ¿vale? Que tú la coges hoy a un 2, 3, 4%, el tipo que sea, depende del país en el que estés. Un 2% en España está bien, en Estados Unidos sería la maravilla, porque ahora están al 5 o 6%, ¿no? Wow. Pues imagínate que tú coges una hipoteca tipo fijo al 2% para 30 años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú sabes que durante esos 30 años vas a tener un pago de la cuota hipotecaria fijo, que no va a subir mes a mes. Pero ¿qué va a pasar con tus ingresos en esos 30 años? Que vas a conseguir que vayan subiendo poquito a poco. Claro. Entonces, el porcentaje que te va a suponer a ti sobre tus ingresos, el pago de esa deuda, cada vez va a ser menor. ¿Vale? Sí. Es una deuda buena porque sobre tus ingresos cada vez va a ser menos el porcentaje que lo tienes que pagar, vas a ir reduciéndola con el pago de la hipoteca y encima el valor de esa vivienda durante esos 30 años va a ir subiendo. Vale. Entonces, por la inflación, cada vez te va a costar menos repagar la deuda mensual. Vale. Por la revalorización de la vivienda, cada vez se va a revalorizar más. Y como es un tipo fijo, es muy predecible y puedes planificarte muy bien para siempre poder pagarla. O sea, las hipotecas fijas son mejores. Son mejores en general. En general. Puede depender del tipo de momento, cómo estén los tipos de interés, puede compensar una hipoteca tipo variable, pero en general para el 95% de la población suele ser mejor una hipoteca fija a largo plazo. Cuanto más largo plazo, mejor, porque nos permite que nuestro bien se revalorice más, la vivienda, que nosotros ganemos más y por tanto cada vez suponga menos esfuerzo pagar esa deuda. Súper. ¿Qué es una deuda mala? Una deuda mala es, por ejemplo, si yo cojo un préstamo para comprar un coche, ¿qué ocurre con el coche en relación a la vivienda? No, la vivienda se revaloriza. Sí, claro. Y el coche pierde valor. Bueno, depende, pero bueno, en general sí. Va a tender a perder valor, pero no solo va a perder valor, sino que tienes que pagar las ruedas, la gasolina, el seguro, el mantenimiento, todo, ¿no? Entonces tú te estás endeudando y en general con un tipo de interés bastante alto, porque solo suele haber tipos de interés buenos para comprar deuda hipotecaria, que es la que va para viviendas, mientras que tú te endeudas a un 6, 7, 8% para comprar un coche, que encima se devalúa a un 7, 8 o 10% anual. Entonces tú estás pagando intereses a un 10% anual y tu bien se devalúa. Entonces tú no consigues ni siquiera amortizar la deuda al mismo ritmo que tu bien se devalúa. O sea, se puede dar el caso de que quieras vender tu coche e incluso debas todavía dinero y liquides el coche y todavía te quedes con préstamo pendiente del coche que compraste. Eso sería un ejemplo de deuda mala. Muy bien, muy bien.
Otro dato interesante que yo te lo quiero compartir y lo voy a leer para no equivocarme, dice que estudios de los bancos ING y BBVA en España señalan que una persona promedio puede gastar entre 1.500 y 3.000 euros al año debido a gastos invisibles, estos gastos hormiga que decimos que no nos damos cuenta, pues que no tenemos el concepto de los 50, 30, 20, ¿no? Y bueno, gastamos como emocionalmente también podemos. Y que una familia media paga entre 300 y 600 euros extra al año en comisiones bancarias y seguros mal contratados. ¡Wow! O sea, qué fuerte es que poco a poco, sin que tú te des cuenta, con estos errores, cuando no entendemos las reglas del juego, podemos terminar perdiendo mucho más dinero de lo que imaginamos. Totalmente. Fíjate que las cifras que hayan dado más o menos son entre 2 y 3.000 euros al año de gastos tontos, ¿no? Si tú puedes coger e invertir para tu hijo de 18 años 3.000 euros, cuando tu hijo cumpla 65 va a tener más o menos 1 millón de euros invertido. O sea, le has solucionado la vida a tu hijo. Solo con esos 3.000 euros al año que se los des a tu hijo para que los invierta a largo plazo. ¿Qué podemos hacer para evitar todo este tipo de gastos? El primer paso imprescindible para coger el control de tus finanzas personales y dejar de sentir ansiedad económica, que es hacer un presupuesto. ¿Qué hacemos cuando estamos malos? Vamos al médico para que nos revise nuestro estado, ¿no? Claro. Pues con nuestras finanzas todo el mundo, al menos una vez al año, debería hacer lo mismo. Sentarse, hacer un presupuesto, ver cuánto ingresa, cuánto gana, cuánto paga en impuestos, cuánto paga en seguros, cuánto paga en suscripciones, cuánto paga en ocio, cuánto paga en cenas, cuánto dinero se le da donándolo a organizaciones benéficas, me lo invento. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ahí puedes hacer ese primer ejercicio de crear tu vida rica, que es yo elijo en qué me gasto el dinero y solamente gasto en lo que me da felicidad. Y recorto en cosas que a lo mejor contraté en su día, se me ha olvidado pausar y me están cobrando ahí 50, 100 euros todos los meses, que sería el primer pasito para empezar a crear esa libertad, esa tranquilidad y empezar a ahorrar e invertir, incluso sin esfuerzo, solamente quitándolo de algo que no sabía que se me estaba yendo y metiéndolo en algo efectivo y eficaz, ¿no? Y muchas veces con la hipoteca que tenemos, con los seguros, ¿dónde tenemos el dinero? La mayoría de la gente tiene el dinero en el banco y no le dan remuneración. Sí. Cuando hoy en día es fácil conseguir un 2,5% en euros o un 4-5% anual por tu dinero sin riesgo en dólares. O sea, un 4% anual sin ningún tipo de riesgo en dólares se puede conseguir. ¿Dónde? Muy fácil, en cuentas bancarias adecuadas, en fondos monetarios, en ETFs de bonos a muy corta duración. Hay muchos instrumentos para sacar rentabilidad incluso sin riesgo a tu dinero hoy en día. Eso es un 2-4% anual. Luego podemos ir ya a 8, 9, 10% asumiendo volatilidad. Luego lo veremos, los distintos tipos de activos. Pero en definitiva es muy, muy importante hacer este primer presupuesto que incluso a la gente que escuche este episodio se lo vamos a dar gratis con el enlace que hemos dejado abajo para que se lo puedan descargar. Fenomenal, que también lo hicimos en el primer episodio y les encantó también, que es como una tabla para que puedan empezar a poner sus números claros, ¿no? Exacto. Pero me parece curioso porque aunque parezca obvio, ¿no?, que debamos hacer ese tipo de análisis y mirar bien nuestros números, ¿por qué nos cuesta tanto? Hace meses atrás vi una serie también. Yo creo que Netflix me debería pagar aquí por patrocinio porque siempre lo comento. Que hablaban, bueno, era un coach de finanzas, ¿no? Y que invitaba gente de distintas partes del mundo para arreglarle sus fallos económicos, ¿no? Pero era muy curioso que la mayoría tenía problemas financieros por no mirar esos números, porque les asustaba ver los errores que tenían. Y cuando se ponían es que de verdad hasta les entraba crisis a la gente de ver todo en qué cosas tan pequeñas fallaban, pero que los estaba hundiendo económicamente. ¿Por qué nos cuesta tanto mirar nuestros números? Bueno, yo creo que es un tema muy cultural también, y es que el dinero siempre ha sido un poco tabú. Siempre ha sido, ostras, preguntar cuánto ganas está mal, saber cuánto ahorras también, pensar en dinero parece que es negativo porque si piensas en dinero eres mala persona, cuando el dinero es algo poderosísimo que te permite crear tu vida rica y ayudar a los demás. Entonces, ha habido mucho miedo siempre a enfrentarse a la situación. Hacer ver como que no está ahí. ¿Tú lo ves también con tus alumnos? 100%. Pero es curioso, porque una vez que alguien hace ese ejercicio de sentarse, analizar sus números y ver dónde se va el dinero, empieza la tranquilidad. Porque ahí puedes crear tu plan. Ahí puedes crear tu plan de acción. Voy a ahorrar este dinero, lo voy a invertir en estos activos, a este ritmo de revalorización en 10 años voy a tener tanto. Y voy a poder hacer estos planes, voy a poder liquidar esta deuda, voy a comprarme la segunda residencia, voy a ayudar a mis padres, voy a ayudar a mi hijo.
y empiezas a ver la vida con optimismo, porque empiezas a ver el dinero no como una jungla en la que estás, en la que hay un montón de trampas, el banco, las comisiones, los seguros, las hipotecas, la deuda, sino como, ahora tengo todas estas herramientas a mi alcance para empezar a ahorrar, invertir, multiplicar mi dinero y crear la vida que yo quiero. Y te das cuenta que con mucho menos de lo que crees, lo puedes hacer. Y eso es muy importante. Y fíjate qué es lo curioso del tema del dinero, ¿no? De esto viven las grandes entidades financieras. Los bancos, cada vez que les depositas tu dinero, ¿tú de verdad te crees que ellos lo tienen ahí parado? ¿Cómo harías No, tú? para nada. ¿Ellos No, qué claro. hacen con ese dinero? Lo O bien reinvierten. lo prestan o bien lo reinvierten. Y obtienen un rendimiento con el dinero que tú les das Sí, sí. gratis. Pero no gratis, porque encima a ti te van a aplicar comisiones, como no sepas dónde tener el dinero. Y ganan de todas partes. Claro, es por eso fue muy curioso, ¿no? Que una persona salió en las noticias que fue a reclamar que le devolvieran, creo que tenía en el banco más de 1 millón de euros o dólares, no estoy segura. Y claro, el banco no tenía ese dinero y tenía que esperar meses para recuperar su dinero, que él supuestamente pensó que lo iba a recuperar al instante y no es así. O sea, realmente el banco no tiene tu dinero. Las reservas bancarias, que son, creo, obligatorias a tener, dependen entre países, pero varían entre un 2 y un 10% del dinero que tienen depositado. Mira. Qué fuerte. ¿Qué harías tú o qué recomendarías hacer con los primeros, qué sé yo, 200 euros que la persona pueda rescatar de ese ahorro que se puede hacer de las fugas diarias que tiene esa persona? O sea, ¿qué harías tú con los primeros 200 euros? No sé si podrías alcanzar esos 200 euros, no sé si es posible. Sí, totalmente. Y sobre todo, lo primero que haría es respetarlos. Porque la gente, ¿qué cree? Que necesitas mucho dinero para cambiar tu situación. Y hombre, eso es cierto si quieres cambiar tu situación mañana. Totalmente, claro. Si quieres dar un cambio radical y vivir 500 veces mejor, pues sí que necesitas mucho dinero de golpe. Pero lo que la gente tiene que entender es que con poquito, en 15, 20, 25 años, se puede cambiar la vida totalmente. Pero absoluta y radicalmente. Entonces eso es lo primero que le diría. Que respete el dinero porque bien empleado y con paciencia se puede convertir en muchísimo dinero. Y lo que es seguro es una cosa, es que si esto lo hace, si lo ahorra e invierte inteligentemente, va a tener mucho dinero, aunque empiece con poco. Pero si no lo ahorra e invierte, va a tener un estrés económico el día de mañana tremendo. Porque en la mayoría de países, España, Estados Unidos, el sistema sanitario cada vez va peor, las pensiones no están garantizadas. En Dinamarca ya hemos visto que han pasado la edad de jubilación a los 70 años y, por tanto, la gente tiene que entender que no es una opción esto de ahorrar e invertir, que lo tiene que hacer sí o sí, porque entre la inflación y la degradación de los servicios públicos y estatales, o tienes dinero el día de mañana o vas a tardar 3 años en operarte, si es que te operan, vas a jubilarte a los 75 y te va a ir francamente mal. Sí. Entonces, de verdad que es un tema que es muy, muy importante el hecho de ser responsables y coger las riendas de tu futuro financiero y de tu futuro a todos los niveles, incluso educativos. Si tú quieres que tu hijo el día de mañana tenga una buena educación, más te vale poder pagársela, porque la educación pública cada vez está peor. ¿Cómo mantenemos nosotros el equilibrio entre ahorrar e invertir? Claro. Volviendo al punto anterior del presupuesto, es el primer paso de las finanzas personales. Muy bien. ¿Cuál sería el segundo? Una vez que entiendes tu situación, has conseguido sacar y hacer un poco de magia para ahorrar ese 10, 15, 20%, 5%, me da igual, el porcentaje que puedas. Luego ya intentarás, a medida que aumentas ingresos y recortas en algo, intentar ir llegando a ese 20%, que es el punto óptimo. Pero no importa si empiezas con un 5%. ¿Qué sería lo siguiente, no? Intentar crear un fondo de emergencia, antes incluso de invertir. ¿Por qué, Marian? Porque ¿cuál es el mayor enemigo que tenemos a la hora de crear patrimonio? La deuda mala. ¿Y qué es, digamos, la paradoja? Que la mayoría de las personas no llega a poder hacer patrimonio porque siempre está constantemente pagando deudas. Entonces, para evitar que la gente esté constantemente con la tarjeta de crédito endeudándose por cualquier imprevisto que le tiene, lo mejor, y para tener tranquilidad, incluso para estar tranquilo, porque la gente no vive igual si tiene 5 o 10.000 euros ahorrados en el banco, una cuenta remunerada al 2, 3, 4%, que si no tiene ni un duro y si se le rompe la caldera se tiene que endeudar para pagarlo. Entonces lo más importante sería ir poquito a poco construyendo un fondo de emergencia de entre 3 y 6 meses de costes de vida para tú saber que si te echan, si te pones malo, si se te rompe el coche, si te rompe la caldera, tienes ese dinero tuyo ahí para acceder rápidamente y poder sufragar ese inconveniente. Eso ¿no? es lo que le llaman el típico colchón financiero, ¿no? Que colchón financiero, fondo de emergencia, fondo de tranquilidad. Su objetivo sencillamente es que puedas vivir tu vida tranquilo y que si pasa algo tengas ese dinero para hacer frente a ese imprevisto.
Perfecto. Entonces, ¿por qué es importante esto antes de invertir el dinero, ¿vale? Porque cuando ya hablamos de inversiones, como por ejemplo inversión en oro, inversión en acciones, inversión en criptomonedas, inversión en vivienda, inversión en renta fija, que es deuda, ¿qué ocurre? Que cuando no es una cuenta remunerada que te garantizan un 2, 3, 4% anual, lo que pasa es que las inversiones tienen volatilidad, ¿vale? Esto quiere decir, y es lo que aterra al 99% de la población, que tú compras hoy una acción o un fondo indexado o un ETF y su valor fluctúa. Y se puede dar el caso que tú lo compres hoy y mañana valga un 10% menos. ¿Y qué hace la mayoría de gente que no está formada? Lo vende, porque le entra el miedo, le entra la tiritera y con lo que le ha costado ahorrar como para ver que baja de valor, lo vende, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, los fondos indexados como el S&P 500 crecen entre un 10 y un 11% anual compuesto. Esto quiere decir que más o menos de media, cada 7 años multiplicas por 2 tu dinero invertido. Wow. Pero ese mismo fondo indexado en un mismo año puede corregir un 20 o 25% su valor. Y claro, ahí esto te aterra, claro, porque estás supuestamente perdiendo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes ese fondo de emergencia para, si te pasan cosas en el día a día, poder pagarlo del fondo de emergencia y tienes que vender tus inversiones en pérdidas el primer año, materializas esa pérdida. Muy bien. Y ese es el mayor error de la gente que empieza a invertir. Invertir sin un fondo de emergencia y sin entender bien lo que está comprando. Y eso es muy importante porque el S&P 500, que es probablemente la mejor inversión que haya por ahí fuera, te va a garantizar o ha garantizado en el pasado, en los últimos 150 años, multiplicar más o menos por cada 7 años por 2 el dinero que inviertes. Esto te permite con muy poquito dinero conseguir rentabilidades increíbles, multiplicar en 30 años por 10 tu capital, por 15. Y si esto parece tan interesante, porque no todos lo mencionan como un activo interesante para poder invertir, porque generalmente las personas piensan pues en una casa, ¿no? Que es lo común, que cuando una persona empieza a generar más dinero para poder invertir es lo que hace, ¿no? Pero nunca, o al menos en mi época, antes de conocerte, evidentemente no lo había escuchado. Hay mucho desconocimiento e interesa que haya mucho desconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque invertir en este tipo de activos, de fondos indexados, que para la gente que no lo sepa, en lugar de escoger una acción individual, es comprar un fondo de inversión que invierte en un ranking de empresas, por ejemplo, las 500 empresas más grandes con sede en Estados Unidos, y que es comprobable, lleva verificado más de 150 años y se ha visto que da esta rentabilidad, es muy barato. ¿Qué ocurre? Que los bancos no ganan apenas dinero ofreciendo este producto. Prefieren ofrecer productos suyos propios, estructurados, preferentes, fondos de inversión suyos, que dan mucha menos rentabilidad con muchas menos comisiones, pero el banco gana más de lo que ganas tú. Entonces, punto número 1, no interesa. Punto número 2, por el tema de que pensar en ahorrar es algo tabú, pensar en ganar dinero es prácticamente negativo en la mente de las personas, pues no hay educación financiera, no interesa que haya educación financiera. Los ricos llevan haciendo esto muchísimos años y multiplicando su capital. Se estima que el 1% más rico de Estados Unidos ha aumentado el porcentaje total de riqueza un 30%. Mientras que el 50% de la población que menos tiene lo ha disminuido un 40% en ese periodo. Wow. De hecho, había escuchado que los ricos se hacen más ricos en épocas de crisis. ¿Por qué sucede eso? En épocas de crisis en las que puntualmente el precio de las inversiones baja, ¿qué hacen los ricos? Ser agresivos y comprar mucho más. Se llegan hasta a endeudar para comprar más. Porque son inteligentes, porque saben que a largo plazo hay más rentabilidad. Por ejemplo, el S&P 500 se ha visto que cuando cae un 20% o más de media su valor, al año siguiente de media ya ha subido un 40% desde el punto mínimo. A los 2 años un 70% y a los 5 años un 120%. Si tú sabes esto, que se lleva dando en los 150 últimos años, a ti no te preocupa que caiga. Lo que quieres es comprar más, ser más agresivo, porque sabes que se va a recuperar y se va a revalorizar. Bueno, ya que entramos en esto, te lo voy a preguntar más adelante, pero creo que va acorde a lo que me acabas de comentar. ¿Qué tipo de mentalidad deberíamos aprender de la gente rica que cualquiera de nosotros puede integrarlo en su día a día? Para mí, fíjate lo que te voy a decir, lo que más debemos aprender de la gente que acumula mucho dinero en patrimonio, y que yo he seguido a rajatabla en los últimos 10 años y es lo que me ha permitido pasar de un barrio obrero como es Vallecas a tener un patrimonio de prácticamente 4 millones, es entender que no hay que trabajar por dinero, sino que hay que trabajar por activos. Y que el dinero que ganas en tu trabajo hay que convertirlo rápidamente en activos. Muy bien. Y esto conecta con lo primero que empezábamos a hablar, Marian, que es que el dinero no vale nada. El dinero solo está pensado para comerciar, para que tú trabajas, entonces yo por tus horas te pago esto. Pero tú con esto deberías ver muy bien qué hacer
para que no, se vaya evaporando por la inflación. ¿Qué hacen los ricos? Intentan trabajar no por dinero, sino sobre todo cuando son jóvenes, en trabajos en los que van a aprender mucho, pensando siempre en el largo plazo, porque la vida es un camino, vamos a ir hasta los 80, 90 años y cada vez vamos a trabajar más. Entonces, no importa en qué empieces trabajando, no te fijes en el trabajo que más pague al principio, porque volvamos al punto, el dinero no es importante, tú eres tu mayor activo, trabaja en el trabajo en el que más proyección tengas. Muy bien. Crea algo que el día de mañana pueda valer dinero incluso sin que tú lo trabajes, como este podcast. Y el dinero que ganes tanto en tu trabajo como en tus negocios, con tus activos, en el trabajo tú eres el activo, en el negocio tu negocio es el activo, conviértelo en otros activos. ¿Qué es la inversión en fondos indexados? Comprar empresas de otros. Con tu dinero, en vez de dejarlo en el banco devaluándose, compra empresas de otros, Amazon, Tesla, Facebook, Google, que todos usamos en el día a día, que todos les damos dinero y que tú puedes comprar de 5 o 10 euros al mes participaciones de esas empresas y que va a haber gente dándole el dinero a esas empresas y como va a haber gente dándole el dinero a esas empresas, van a subir de valor y el dinero que tú has cambiado por esas participaciones se va a revalorizar sin que tú tengas que trabajar. Y cuando haces esto por el suficiente tiempo, puedes llegar a alcanzar la tranquilidad financiera o incluso la libertad financiera, que con tu propio patrimonio puedas vivir de rentas de él. Claro. Gracias al dinero que te generan esas empresas que tienes, los activos que tienes que has comprado que se han revalorizado. Y por eso es muy, 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 muy importante entender que no hay que trabajar por dinero, sino que hay que trabajar siempre para ganar más habilidades, para poder ganar más dinero con ello y cambiar ese dinero por activos que se revaloricen. De tal manera que no seamos mulos de carga, que toda la vida estemos trabajando, sino que a medida que trabajamos sacamos ese excedente y compramos otros activos para que haya gente también trabajando para nosotros. Y para eso es muy importante que la gente entienda los distintos tipos de activos que hay, que si quieres los comentamos. Sí, justo esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los activos que han perdurado más en el tiempo como activos buenos, que a la larga crecen y se han visto que en momentos de crisis crecen? Mira, lo vamos a enumerar de mayor fiabilidad y rentabilidad a menor fiabilidad, ¿vale? Para mí, ¿cuál es el activo que conoce todo el mundo y que permite muy bien entender cómo funciona el mundo financiero? El oro. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe perfectamente qué es el oro y todo el mundo le entrega un valor al oro. El oro es totalmente limitado y lleva entre nosotros más de 5.000 años. Claro. A ti te puede parecer que el euro o el dólar es muy valioso. El dólar lleva entre nosotros 200 años. El euro lleva 20 años. En el transcurso de la vida del oro, se ha pasado de usar las conchas de la playa como monedas. Monedas del Imperio Español, del Imperio Inglés, del Imperio Francés, del Imperio Portugués. Todas han ido colapsando. La única que se ha mantenido es el oro. ¿Por qué? Porque las monedas que utilizan los países al final las pervierten, como hablábamos, endeudan de más, emiten demasiada moneda y la gente deja de confiar en ellas. Pero el oro, como es algo que nos da la naturaleza, que es un material precioso, que se valora tanto en joyería como en fabricación industrial, como para guardar el poder adquisitivo, el oro llega a 5.000 años multiplicando su valor en las distintas divisas que han ido colapsando frente al oro. El oro, por ejemplo, desde el 2000 ha sido el activo más rentable de inversión. Ha multiplicado por 10 su valor desde el año 2000, en estos últimos 25 años. Wow. Te permite muy bien entender por qué es tan valioso el oro. Porque el oro te lo aceptan en todo el mundo entero. En Rusia, en China, en Europa, en Japón. Sí, todos entienden su valor. Todo el mundo entiende su valor y todo el mundo está dispuesto a cambiártelo al momento. Porque saben que se va a acabar revalorizando. ¿Quiere decir eso que todos los años vaya a valer más? No. Va a haber años que pueda caer, porque la oferta y la demanda, a lo mejor justo este año puntual, pero lleva 5.000 años a largo plazo multiplicando su valor. O sea, es un refugio buenísimo para proteger tu dinero frente a la inflación, frente a la impresión de dinero, frente a la deuda de los estados, frente a la incertidumbre, frente a absolutamente todo. Un tipo de activo muy importante que ya hemos visto. ¿Cuál sería el segundo más importante después del oro? El oro, además, es el activo más valioso en el mundo, el que más capitalización tiene por encima de cualquier empresa individual. El segundo serían la inversión en acciones de empresas. Muy bien. ¿Por qué es tan importante la inversión en acciones de empresas? Por lo que decíamos, si tú solamente trabajas para una empresa, en el momento en el que tú dejes de trabajar, dejas de ganar dinero. Claro. Pero si tú utilizas el dinero que te van dando para comprar participaciones de otras empresas, va a llegar el momento en el que tengas un montón de dinero invertido en empresas y puedas vivir de la renta que te generan esas empresas vía dividendos. Es una manera de convertirse en empresario sin ser empresario, el comprar acciones de esas empresas. ¿Y qué empresas, bueno, no te quiero cortar, pero sí, como en breve resumen para cerrar esto, qué empresas son como las interesantes plantearse comprar? Aquí es donde se complica la inversión innecesariamente. Porque tú no tienes que elegir una empresa concreta. Vale.
Porque las empresas, ¿qué pasa? Que pueden quebrar. Y si tú tienes la mala suerte de elegir 7 empresas de 10 y 7 de esas 10 quiebran, vas a tener menos dinero. Pero aquí es donde nacieron los fondos indexados hace ya muchos años para solucionar este problema para el inversor. ¿Qué hacen los fondos indexados? Un ranking. 500 empresas más grandes con sede en Estados Unidos, por ejemplo, que es el país de capitalismo por excelencia y donde más rentabilidad se está obteniendo invirtiendo, ¿vale? No invierte en las 500 empresas de hoy y las deja quietas, sino que lo que hace es que actualiza ese ranking cada mes. Y entonces, si una empresa va perdiendo valor, la saca del índice y mete la nueva. ¿Qué te aseguras con este mecanismo? Que siempre tu dinero está invertido en las 500 empresas más importantes de ese momento. Interesante. Y esto parece muy sencillo y muy tonto. Ha dado este 10% de rentabilidad anual compuesta en los últimos 150 años. Y es donde tú más inviertes. Yo es donde tengo un 70% de mi dinero, en los fondos indexados. En el oro tengo cerca de un 5-7% de mi patrimonio. Muy bien. Y entonces, este activo es muy, muy relevante porque aunque en los últimos 25 años el oro ha sido más rentable, en la historia ha sido más rentable invertir en empresas. Porque son productivas, porque se benefician del desarrollo tecnológico, porque emplean a la gente más inteligente del mundo y esto ha conseguido generar este beneficio a la hora de invertir en empresas. Entonces, ya tenemos 2 tipos de activos muy buenos. ¿Cuál es un tercer tipo de activo? Los inmuebles. Lo que hablábamos. En Madrid, por ejemplo, se ha multiplicado por más de 4 veces su valor en los últimos 4 años. Y encima, con una buena hipoteca, puedes conseguir y comprar con un 20% del valor del inmueble, comprar el 100%. Y luego, durante los años, ir repagando poquito a poco ese 80%, mientras se va revalorizando y tú vas pagando poco a poco esa deuda. Depende de dónde esté el inmueble, hay que entender bien qué zonas son las adecuadas para comprar, hacerlo con una buena hipoteca. No siempre interesa más comprar que alquilar, pero puede ser una muy buena inversión. Este sería el tercer tipo de activo por excelencia, los inmuebles. El cuarto tipo de activo, ¿cuál sería? Este es mucho más jovencito, pero tiene un potencial interesante. Bitcoin. No las criptomonedas en general. No. Bitcoin. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, criptomoneda es cualquier cosa que utilice la tecnología blockchain y se sume a la ola de captar dinero de inversores. Bitcoin, por sus características, por cómo está diseñada, es una especie de oro digital que pues la rentabilidad que ha dado desde el 2010 es multiplicar por muchísimo su valor. Y yo creo, sinceramente, que en la próxima década va a ser el activo que más se revalorice. Por encima del oro, por encima de las acciones. Pero tiene el hándicap de que lleva muy poquito tiempo con nosotros y que tiene un valor menor. Y en general, cuanto menor es el valor del activo y menos tiempo tiene, más volátil va a ser. Claro. Más difícil va a ser esa montaña rusa, ¿no? Es por eso que hay mucha más especulación en temas de Bitcoin, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces hay que entender que cuanto más volatilidad y riesgo tenga un activo, menos dinero de nuestra cartera deberíamos de invertir en él. Claro. Hay que jugar muy bien con los pesos de las carteras de inversión. Pero es un activo súper importante. Y el siguiente, el quinto activo por excelencia y el más grande del mundo es la renta fija, que es la inversión en deuda. Las empresas necesitan deuda para crecer, los estados se endeudan. Toda esa deuda, ¿qué pasa? Que la venden, se puede invertir en esa deuda. Y así es como es posible, por ejemplo, invirtiendo en fondos monetarios, sacar un 4,5-5% anual en dólares sin riesgo alguno en la situación actual. Wow. Sin ningún tipo de riesgo, gracias a la renta fija. Claro, la mayoría de las personas no lo saben. Sí. En vez de estar perdiendo un 2% por la inflación, podrían estar sacando ese 4% sin riesgo a su dinero. Wow. ¿Tú cómo lo tienes distribuido actualmente tus activos, Javi? Mi cartera de inversión es muy sencilla, un poquito agresiva y especulativa porque soy joven, genero muchos ingresos, tengo una tasa de ahorro muy alta porque genero mucho más de lo que gasto y entonces me permito que sea agresiva. Esto es lo que tiene que entender la gente también, que cada inversor debe elegir una cartera que se adecue a sus necesidades. No a las tuyas ni a las mías, sino a las suyas. Y eso depende de su tolerancia al riesgo, de su conocimiento, de para cuándo necesita el dinero, para qué. Se le puede ayudar a construir eso. O sea, hay diferentes tipos de inversor, digamos. Exacto. Así, ¿no? Cada uno debe tener una cartera de inversión prácticamente única y personalizada. Y con la clase que vamos a hacer en directo les vamos a ayudar a que lo entiendan y de hecho hay un test de riesgo para entender qué tipo de inversor van a ser y también otro documento muy interesante para entender cuánto dinero deben tener ahorrado según su edad para ver si llegan bien a la jubilación o no, con lo que empiecen ahí trasteando. Pero la mía, para el que sea un curioso y un cotilla, es muy sencilla. 70% inversión en acciones a través de fondos indexados renta variable, 20% en Bitcoin, 5% en oro y 5% en renta fija de muy corta duración, fondos monetarios, para tener mi liquidez, mi fondo de emergencia remunerado al máximo tipo sin perder valor por la inflación. Interesante. Wow. O sea, yo quiero ser igual de arriesgada que tú, pero obviamente me tengo que informar más. Exacto. Para tener el ese conocimiento, tipo de... Claro.
limita el riesgo. Exacto. ¿Por qué limita el riesgo? Porque yo, por ejemplo, si cae un 20% mi portafolio de acciones de fondos indexados, es que voy a estar feliz, de verdad. Porque voy a poder comprar con el dinero de ese mes que ahorre más a menos precio. Sí, 100%. Y voy a sacar más rentabilidad a futuro. Entiendo la volatilidad como parte del camino y especialmente para la gente que empieza ahora a ahorrar e invertir, las caídas son una bendición, de verdad, porque lo que te permiten es comprar más barato. Hay un dicho muy bueno que dice, de la bolsa es del único sitio en el que la gente sale huyendo cuando hay rebajas. A ti te ponen tu bolso favorito en descuento o tus zapatillas en descuento, ¿y qué haces? Voy corriendo y me los compro, claro. Pues las mejores empresas del mundo, cuando cae su cotización, están en rebajas. Y tú puedes comprarlas a un precio menor que luego se van a recuperar. Claro. Ojo, esto es con fondos indexados que sabes que a largo plazo se recuperan. Muy bien. No hablo de acciones individuales que tienen más riesgo porque puedes tener la mala suerte de comprar una concreta que no se recupera. Claro, eso es otra. O sea, aquí hay que aclarar muy bien esto. Fondos indexados como el SP500 sí. se ha visto que nunca han tenido un periodo de 15 años Muy bien. donde se perdiese dinero. Interesante. Nunca. Y la posibilidad de una década negativa es de menos de un 3%. Entonces tú sabes que si inviertes más de 10 años vas a multiplicar tu dinero y te va a ir bien históricamente. Si hablamos de diversificar nuestro dinero, a veces pensamos que, claro, no, es que yo ya tengo mis 3 casas ahí, tengo mi dinero bien diversificado. ¿Cuáles son esas creencias o errores que nos hacen creer que tenemos diversificado nuestro dinero, pero en realidad no? Claro, tú imagínate que vives en España y tienes un piso en Madrid, otro como inversión también en Madrid y tu dinero en Repsol, Mapfre, Santander, que son empresas de España. ¿Tú de verdad te crees que está diversificado? Probablemente alguien me diga sí, porque tengo inmuebles distintos. No, porque si a España le va mal como país, si el gobierno se vuelve loco, si se endeudan más, ¿qué va a pasar con todos los activos que estén en España? Se van a hundir de valor. Claro. Aunque sea un inmueble, una acción y tal, se van a hundir de valor. La gente tendría que entender que tiene que invertir internacionalmente. Si estás en Latinoamérica, si estás en España, en Europa, en Estados Unidos, hay que invertir internacionalmente para que tu exposición sea a la economía mundial y no solo al de a la de tu país. Qué buena. Y esto es muy importante tanto en España como en Latinoamérica, especialmente con las divisas que hay en Latinoamérica que se devalúan un montón, que pierden un montón de valor. Tienen que entender que tienen que invertir en acciones denominadas en dólares o en euros para que si se devalúa su divisa, ellos tengan su dinero fuera de ese país en empresas internacionales que se van a multiplicar. Esto es súper importante. Hay que invertir en empresas de todo el mundo. Aunque la mayoría tenga que estar en Estados Unidos porque son donde más potencia económica hay, el capitalismo por excelencia y donde más rentabilidad vamos a tener, aún así hay que tener algo de exposición internacional. Pero especialmente hay que invertir en Estados Unidos cuanto más. Y hay que saber hacerlo. Si estás en España y tú tienes todo tu dinero en España, probablemente a futuro no te vaya a ir tan bien o te va a ir mucho peor que el que entienda esto y diversifique. Y hay que diversificar entre tipos de activos. Por ejemplo, desde el 2000, la vivienda ha multiplicado por 4 su valor. Mira, está increíble. Sí, pero el oro lo ha hecho por 10 y las acciones lo han hecho por 7. Y Bitcoin lo ha hecho por no sé cuánto. Entonces, lo que te quiero decir es que tienes que tener una cartera bien estructurada y diversificada con porcentajes acorde al riesgo que quieres asumir en cada tipo de activo, porque la realidad es que nadie sabe tampoco en la próxima década exactamente cuál va a ser el que mejor funcione. Entonces, si tienes exposición a los que crees que mejor van a ir, vas a tener una media de los que mejor vayan. Y no te vas a quedar con la mala suerte de que a lo mejor el que justo hayas elegido no vaya también la siguiente década. Interesante. Javi, tú acabas de comentarme que, por ejemplo, claro, tenemos el mayor error que cometemos cuando ponemos nuestro dinero en bolsa es que, claro, cuando cae todos vendemos, ¿no? O cuando sube, pero también pasa eso, ¿no? Cuando sube digo, no, este es mi momento y tal, y voy a lo siguiente, ¿no? Como si estuviera apostando a algo y a veces parece que fuera como una apuesta, ¿no? ¿Cuál es el tiempo mínimo que debería dejar mi dinero para empezar a ver resultados? Es súper buena pregunta. Lo mínimo que se recomienda para invertir en bolsa el dinero son de 3 a 5 años. Porque se ha visto que de 3 a 5 años ya las probabilidades de que valga menos de lo que metiste son muy bajas. Y entonces es el tiempo adecuado para que tu dinero crezca y se revalorice en un alto grado de probabilidad. Vale. Y lo que comentas es muy interesante, Marian, porque, claro, yo en el canal ya tengo 350.000 suscriptores y llevo subiendo vídeos desde el 2020. Y desde el 2020 vivimos la caída del COVID, todo, la caída del 2022, sí. Una caída el año pasado de verano, estábamos juntos de vacaciones, sí. Este año he vuelto a ver otra caída, pero desde el 2020 ha multiplicado prácticamente por 2 y pico el valor, por ejemplo, el SP500, ¿no?
Y la gente tiene igual de miedo a invertir cuando no para de subir que cuando cae. Porque la excusa cuando cae es que va a caer más. Claro. Y cuando no para de subir es que ya está muy caro. Sí. Entonces te das cuenta que la gente siempre tiene una excusa y un miedo. Por eso lo mejor es, yo tengo mi fondo de emergencia, invierto un dinero que no voy a necesitar y me olvido. Y todos los meses, en vez de invertir de golpe, una muy buena estrategia es el Dollar Cost Averaging, DCA, que te permite, de manera muy sencilla, ir todos los meses comprando un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que si cae, tú mentalmente dices, bueno, no pasa nada porque el mes que viene voy a comprar más barato. Es tu hábito al final, Es lo tu conviertes hábito. como un hábito. Y te da más igual porque se reduce mucho la volatilidad. Y es una muy buena manera de ir cogiendo el feeling del mercado e ir viendo que efectivamente no pasa nada porque fluctúe, que es normal. Y que yo lo que tengo que hacer es seguir aportando y que de esa manera es como yo de verdad voy a conseguir aportar y conseguir un muy buen patrimonio y que en 5, 10, 15 años el dinero que yo he aportado es este y lo que vale es todo esto. Se ha revalorizado un montón más. Entonces, de 3 a 5 años es un muy buen horizonte temporal para invertir en acciones. Y si hablamos del mejor momento para invertir, ¿no? Ya que estamos hablando justo de este tema, lo que he visto es que la gente le tiene como eso, ¿no? Una aversión a invertir porque siempre espera el momento perfecto. Que cuando esté todo barato, ahí aprovecho. Cuando esté, pues eso, o cuando tenga más dinero, más capital, pues empezaré a invertir. O sea, ¿cuál es el momento perfecto? ¿El momento perfecto existe? Claro, el momento perfecto es hace 50 años o hace 30, o cuando nacimos, que nuestros padres nos pusiesen 50 euros al mes y empezasen a invertir por nosotros. Entonces ahora tenemos 35 años y nos vemos con 300.000 euros de capital, gracias al interés compuesto con solo muy poquito dinero al mes, ¿verdad? Vale, ese es el mejor momento, pero ¿cuál es el siguiente mejor ahora? Ahora es el siguiente mejor porque lo que te garantizo, sí o sí o sí, es que la inflación va a ser entre un 2 y un 5% anual durante los próximos 30 años. Y lo que te garantizo es que en los próximos 30 años el mercado de acciones, oro, Bitcoin y los inmuebles se van a ver multiplicados por muchísimo. Da igual que tú inviertas ahora y caiga. Se hizo un estudio muy bueno entre el inversor con mayor de las suertes y el inversor con peor de las suertes. ¿Y qué ha resultado? Mira, el inversor con mejor de las suertes consigue invertir cada año en el punto más bajo del mercado. Y el inversor con el peor, con la peor de las suertes, perdona, invertía en el punto más caro. O sea, el que tenía más mala suerte invertía cuando más caro estaba el mercado y el que menos suerte tenía, ¿no? Pues al revés. Se vio que al cabo de 30 años uno había conseguido algo así como 450.000 euros y el otro 500.000 euros. O sea, la diferencia entre la peor y la mejor de las suertes era mínima a largo plazo. Pero en cambio, si no hubiera invertido, se hubiera quedado como con 60 o 70.000 euros. Claro, o sea, yo creo que pierdes más la cabeza pensando cuándo será el momento, y estás perdiendo más oportunidades que otra cosa. Y al final la diferencia, como tú dices, al final no termina siendo un... Y luego, de verdad es que yo sé que la primera vez que lo oyes te explota la cabeza, pero las monedas tienden a cero. Las monedas tienden a desaparecer. Las monedas que había hace 500 años no son las que hay hoy en día. Esto quiere decir que el euro y el dólar llegarán un día que desaparecerán, colapsarán. El dólar ha perdido el 99% de su poder adquisitivo desde 1920. ¿Te quieres quedar con esa moneda? ¿O quieres cambiarlo por un activo como el oro o como las acciones que llevan miles de años entre nosotros y que van a multiplicar su valor? Claro. La gente con los pisos lo ve muy bien, saben que son un activo refugio porque es muy palpable, es muy visual. Exacto, pero claro. El oro, la vivienda o las acciones son incluso más seguras y más rentables. Entonces, esto es lo importante, que la gente entiendan que no es tanto, sí, invierto y voy a tener volatilidad. Vale, vas a tener volatilidad durante un periodo corto de tiempo. Pero lo que es seguro es que tus ahorros se van a evaporar. Y lo que es seguro es que la vivienda en los próximos 10 años va a multiplicar su valor. Y la cesta de la compra, desde el 2020, desde hace 5 años, ha subido más de un 40%. Entonces, ¿qué pasa si tú no ahorras e inviertes? No, claro, te quedas cada vez con menos dinero y... Te quedas fuera. Para una persona que ya ha conseguido ahorrar cierta cantidad de dinero, pero nunca jamás ha invertido en nada, ¿cuál sería ese primer pasito de inversión? Formarse y entender bien los distintos activos para escoger una cartera que sea adecuada a sus objetivos. A lo mejor esa persona lo que quiere, por ejemplo, ya es vivir de las rentas. Se puede crear una cartera que te dé un 3-4% de tu dinero anual, retirar ese 3-4% de tu dinero anual y que incluso el dinero que tú tienes invertido siga creciendo y puedes empezar a vivir del patrimonio que has generado. O puedes decir, oye, me va bien, tengo algo de dinero ahorrado,
pero es que quiero tener más para llegar a una segunda residencia cuando me jubile y poder vivir entre la primera y segunda. Pues todo es planificación patrimonial, hay que aprender a planificarse. Hay que ver la rentabilidad que obtendrías y el riesgo que estás dispuesto a asumir con las distintas carteras, planificarse, elegir una composición de estos activos proporcional y ver cómo llegar a tus objetivos lo más rápido posible. Y lo bueno es eso, que con la inversión puedes llegar mucho antes a tus objetivos. Hay gente que invierte para sus hijos, hay gente que invierte para la boda, hay gente que invierte para tener una pensión alternativa a la del Estado que probablemente no nos den tardísimo y sea de muy poco valor cuando llegue. Entonces, cada persona debe elegir cuáles son sus objetivos y siempre partir de cuáles son mis objetivos y mi situación actual para decidir en qué invertir. ¿Tú has visto diferencias, por ejemplo, de gente en diferentes etapas de su vida? Por ejemplo, una persona joven debería hacer un cierto tipo de inversión y una persona que pues ya está cerca de los 40, no 40, 60, 70 años, ¿debería invertir diferente? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Mira, nosotros en nuestra formación tenemos un servicio que es el del tutor financiero, que lo que hace es se sienta contigo y entiende tus objetivos y te ayuda a que tú entiendas qué es lo que debes de hacer y te forma para que tú entiendas qué es lo que debes de hacer, ¿vale? Obviamente no es lo mismo que se siente un chico o una chica de 35 años que tiene toda la vida por delante y que normalmente no tiene mucho capital, pues es una cartera de inversión, digamos, más sencilla, más orientada a capitalizar a largo plazo, a conseguir multiplicar su dinero, a que el trabajo que tenga le genere lo máximo y con ese dinero invertirlo para 40, cuando tenga 50, 60, ¿no? Pues ya ver cómo vivir de él. Que una persona que te llega con 55 años ya tiene activos y lo que quiere ver es cómo multiplicarlo por 2 en los próximos 10 años y convertirlo en rentas. Pues depende de cuándo necesites el dinero para vivir, debes de ir pivotando de una cartera a otra. Depende cómo evalúen, cómo vayan cambiando tus necesidades. Normalmente hay 2 etapas en la vida, la de capitalización y la de distribución. La de capitalización es la etapa en tu vida en la que tú no quieres el dinero que tienes invertido, lo que quieres es que crezca al mayor ritmo. ¿Para qué? Con el objetivo de que el día de mañana ese patrimonio con la regla del 4% te permita vivir lo mejor posible. Si imaginemos que tú acumulas 500.000 euros de capital, que suena mucho, pero con la inversión, con poquito dinero al mes, se puede llegar. ¿Desde cuánto estamos hablando más o menos? ¿Desde cuánto dinero al mes? Sí. Depende de la edad que tengas, desde 200 a 500, 600 euros al mes. Bien. Pues cuando tú tengas esos 500.000 acumulados, con la regla del 4%, podrías retirar 2.000 euros, podrías retirar unos 20.000 euros al año para vivir de ese dinero sin que se te acabe nunca. Dejas los 500.000 euros invertidos, cada año te rentan un 4%, esos 500.000 euros incluso van creciendo poquito a poco y tú vas viviendo de ese capital. ¿Vale? Entonces, cuando estás en fase de capitalización, lo que quieres es acumular lo máximo posible para que la renta sea lo más grande. Claro. Cuando ya tienes 60 o 65, a lo mejor ya no te interesa acumular más, sino que lo que quieres es sacar el máximo partido a tu capital. Pues ahí de lo que se trata es de crear una cartera de rentas que te genere esos dividendos, que te genere esas rentas para disfrutar de tu dinero al máximo ritmo y con la máxima estabilidad posible. Claro. Porque con 65 ya no quieres ver fluctuar tanto tu dinero. Claro, necesitas más seguridad. Quieres reducir tu volatilidad porque dices, oye, yo no tengo 20 años para seguir generando capital e invirtiéndolo. Exacto. Con 30 años puedes asumir más riesgos, a lo mejor con 60 no. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que tiene que aprender a crear esa cartera balanceada a sus objetivos y sus necesidades y su situación actual concreta. Me gusta esto que dices porque al final es una oportunidad tanto para la gente joven que cree que no tiene suficiente dinero para invertir, como también para la gente adulta que cree que ya no tiene suficiente tiempo. Claro, pero fíjate, se da una paradoja. El joven siempre tiene todo el tiempo del mundo y no tiene dinero. Porque es así, normalmente cuando empiezas a trabajar cobras poco, pero tienes mucho tiempo por delante. Claro. Y la persona más mayor gana más dinero, pero no tiene tanto tiempo por delante. Ya. Pero no pasa nada, porque con más dinero puedes compensar la falta de tiempo y con menos dinero compensas que tienes más tiempo. Claro. Pero aparte, Mariana, hay una cosa muy interesante, y es que la gente se cree que la vida acaba a los 60 años. Ya. Dice, no, Sí, es sí, que sí, tengo sí. 45, me quedan solo 15 para los 60. Y es como, ¿tú has visto la esperanza de vida en cuántos años está? En España la mujer vive de media 89 años y el hombre 84, y no para de crecer. Y en Estados Unidos y en el mundo desarrollado en general, la esperanza de vida no para de crecer. No, cada vez la gente... ¿No va a ser descabellado? No. O sea, dices ahora los 60 y es como, es que estás en la mitad de tu vida. Puedes no va a ser estar- descabellado que la mayoría de la población viva hasta los 100 años. Seguro. Eso quiere decir que te quedan 40 por delante. Imagínate. Pero además se da una paradoja, y es que tú no vas a querer estar trabajando de los 60 a los 100, pero no vas a querer que tu dinero se evapore. Claro. Entonces, los ahorros que hayas conseguido hacer, ¿qué haces? ¿Los tienes en el banco? Pues
Pues es que van a desaparecer con la inflación. Entonces, es igual de importante invertirlos con 40, con 50, con 60, que con 30, que con 70, con 80. Nosotros hemos ayudado a clientes de 70, de 75, de 80, de 85, porque es importantísimo. E incluso, si no lo haces por ti egoístamente, hazlo por tus hijos. 100%. Les puedes solucionar la vida a tus hijos con muy poco dinero con la inversión. Y esto es súper relevante. ¿Tú has visto algún caso que te haya sorprendido, no sé, de tantos alumnos que tienes, ¿no? Tal vez alguno que dices, wow, es que esta persona no tenía ningún conocimiento de lo que estamos hablando hoy aquí y ha conseguido grandes resultados. Gente que, bueno, no entendía ni lo que tenía contratado en el banco y cuando le ayudas a hacer esa auditoría se da cuenta que ese mismo dinero bien invertido de hace 15, 20 años que lo tienen en su banco de confianza, tendría 3 veces el capital que tendría ahora. O 4. Y que empieza a hacer las cosas bien, que se da cuenta y que dice, ostras, pues a mi padre de 85 años vamos a revisar a ver qué está haciendo también. Y que está cambiando el futuro de una generación entera de su familia. 100%. Está creando riqueza generacional. Está solucionándole la vida a las personas que están por venir. Y eso te da una satisfacción tremenda, porque te das cuenta que la gente con el mismo dinero mensual puede vivir vidas totalmente distintas si hace las cosas bien con su capital. Qué fuerte. Y por supuesto que el dinero no da la felicidad, pero si no tienes problemas de dinero y si tienes más dinero tienes más herramientas, puedes enfocarte en crear una vida mucho más feliz. Me encanta, es como que das esperanzas a todos y también como una responsabilidad importante de hacerte cargo de tus finanzas, de tu dinero. O sea, es decir, pensar que porque no gano lo suficiente no te hace menos responsable del dinero que estás recibiendo. Más bien lo tienes que asumir con mayor seriedad. Sí. Totalmente. Y luego hablábamos antes de un cambio de mentalidad de los ricos y los no tan ricos, ¿no? O sea, que tú no ganes lo suficiente hoy no quiere decir que no lo vayas a ganar el día de mañana. Uy. Esto es muy importante. Warren Buffett siempre decía que el mejor activo es uno mismo. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tú adquieres, las habilidades, los contactos, el networking, todo que te permite ganar más dinero el día de mañana. Entonces no se trata, es como la cartera de inversión, no es uno u otro. Es invierto en mi conocimiento para el día de mañana ganar más, pero mientras voy ganando esto lo voy invirtiendo también. Pero tú de verdad te crees que si no sabes invertir o te da miedo invertir 1.000 euros, el día que puedas ganar 3.000 los vas a saber invertir. No, empieza ahora y luego cuando vayas ganando más ya lo sabrás hacer genial, ya no cometerás errores y se generará una bola de nieve imparable. La clave es crear esos activos, crearte a ti como activo y ir acaparando y comprando esos activos financieros que veníamos comentando. Recuerdo en nuestra anterior entrevista que tuvimos, hubo algunas personas que comentaban que claro, es que cómo voy a invertir yo si no tengo, si gano lo justo y apenas me sobra a fin de mes, ¿no? Claro, esa es tu mayor trampa, realmente creer que no tienes ese dinero para invertir, pero si empezases por entender las reglas del juego, a lo mejor ese poquito que te queda cada mes se va sumando más y sí va a llegar ese momento en que tengas ese dinero para poder invertir. Además, la inteligencia financiera, que es entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Es que yo creo que eso deberían enseñarlo en las escuelas. Y te va a permitir que te vaya mejor en tu trabajo y en tu negocio. Y eso te va a permitir ganar más. Y si ganas más, vas a poder invertir más. Y cuanto más inviertas, más optimista te vas a encontrar, mejor te va en el trabajo, más vas a ganar. Y es una bola de nieve que no para. Y eso es lo importante, desatar ese camino hacia una riqueza real. Tal cual. No quiero dejar escapar esta pregunta porque sé que lo habíamos comentado al inicio de esta entrevista. Hablábamos acerca de estas inversiones milagro, ¿no? Estos que te prometen, que con esto vamos 10% en un mes, no me estoy inventando, ¿no? Pero como que parece que voy a ganar dinero esto, pero así de fácil, así de rápido. Y la mayoría de eso suele ser grandes errores porque suelen ser estafas, suelen ser fraudes. ¿Cómo identificamos este tipo de inversiones milagro que nos puedan llevar a la quiebra? Mira, te voy a plantear tu pregunta de la siguiente manera. Las mejores inversiones históricamente han dado entre un 7 y máximo un 14-15% anual. Anual. Si a ti alguien te promete que eso lo puedes conseguir en un mes, en un día, en 3 meses, y que es seguro y que no hay riesgo, es una estafa 100%. Si alguien te pide que envíes el dinero a un sitio que no está regulado, que tú buscas en internet y no hay información adecuada, que tiene prisas, que te promete que te va a dar rentabilidades del 30-40% anual, todo eso son estafas siempre.
absolutamente siempre. Si alguien te promete que con el trading tú vas a ser posible de hacer un 100% anual o un 30% anual, te está engañando. ¿Por qué? Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos recientes, se ha convertido en el 10º hombre más rico del mundo, consiguiendo un 15% de rentabilidad anual. El que te prometa que te va a conseguir más que eso, Imagínate. porque no es ya el 10º hombre más rico del mundo y te está mendigando a ti tu dinero por 4 chavos, ¿no? Entonces, que no te prometan rentabilidades aseguradas, que no te prometan que no hay riesgo y que no te prometan rentabilidades astronómicas. Muy bien. Emocionalmente creo que hay que protegernos más incluso, ¿no? Porque creo que cometemos más errores financieros cuando estamos en crisis que, claro, en un momento en la que no malas inversiones o no invertir absolutamente nada. Es que la emoción te juega muy, muy duro. La desesperación. La desesperación Y la incultura es lo que más lleva a tomar malas decisiones. Entonces, que la gente, por favor, se forme, que vea libros, canales de YouTube, que vea entrevistas como esta y que adquiera ese conocimiento para luego poder tomar esas buenas decisiones. Es importantísimo. Javi, ¿qué harías tú diferente si volvieras atrás en el tiempo? Aunque tú has empezado muy bien, o sea, desde los 20 años has estado pilas con tus finanzas, pero si tuvieras que hacer un cambio para hoy ver resultados mucho más grandes de los que tienes ahora, ¿qué harías diferente? Es cierto que, por suerte, yo creo que el hecho de venir de una familia pues que no teníamos unos recursos súper abundantes, no nos moríamos de hambre ni mucho menos, pero una familia trabajadora, normal y corriente, colegio público, Vallecas, pues me hizo que cuando empecé a ganar dinero con mis negocios lo valorase mucho y me preocupase mucho por ahorrar e invertirlos bien. Ahora bien, eso no me quitó de algunos errores al principio cuando estaba aprendiendo. ¿Qué hice? Comprar acciones individuales de lo que estaba de moda, de lo que leías en el periódico de turno. Al principio, cuando las criptomonedas, 2016, pues comprar cosillas que se ponían de moda. Es decir, nadie está exento de cometer algún pequeño error. Claro. Pero intentar formarse, intentar ser crítico, intentar ver si eso tiene sentido con lo que quieres conseguir, con los valores que tú tienes, con lo que has visto que tiene sentido, que es normal, ¿no? Y eso te va a evitar cometer errores demasiado graves. Nadie está exento de cometer errores pequeños, eso no es un problema. El problema es cometer errores demasiado graves. Mucha deuda de alto interés, poner todo tu dinero en cosas muy especulativas. Esos son los errores que te pueden quebrar. No invertir tu dinero, no invertir en tener un mejor trabajo, en tener un mejor negocio. Esos son los errores catastróficos. La persona que me dice, no, es que yo cobro 1.600 euros. Pues chico, haz un plan para en 10 años cobrar el doble. Ve a ver cómo te tienes que formar, dónde tienes que viajar, dónde tienes que trabajar para cobrar el doble. Claro. ¿No? Pero sí. La gente no lo hace, termina quejándose, ¿sabes? Exacto. Excepto las personas que se interesan en este tipo de contenidos que al final sí quieren y sí creen posible, porque al final es eso. Si tú no lo crees posible es que nunca lo vas a lograr. Exacto. Entonces, analizar qué ha funcionado a otros y copiarlo. A entender, adaptarlo a tu vida. No copiar por copiar, pero entender qué aprendizajes puedes sacar e incluirlos en tu día a día. Yo he ganado mucho dinero con mis negocios, pero lo he multiplicado con mis inversiones. Y esa es la gran diferencia. La gente puede ganar dinero con su trabajo, pero tiene que multiplicarlo con las inversiones. Y cuanto antes empiecen, mucho mejor les va a ir. Muy bien. Javi, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué 3 pasos claves podrías compartir a las personas como un modo de resumen para pasar de la preocupación a la seguridad en la manera en que está gestionando su dinero? Pues clarísimamente los 3 pasos a los que nos hemos referenciado todo el rato. El primero de todo, enfrentarte a la situación. Perfecto. Sentarte con el Excel que te dejamos y hacer tu primer presupuesto. Y ver cuánto dinero ahorras, si es que ahorras algo de dinero, ver cuánto dinero debes, cuál es tu patrimonio, entender tu punto de partida. A lo mejor estás mejor de lo que te crees. Sí. O a lo mejor recortando aquí y allá y viendo que con un ascenso y una subida de sueldo del 10% te salen unos números muy buenos. Es lo más probable que te pase, que te lleves una alegría. O como mínimo, la gente la ansiedad la sufre por la parálisis. Sí. Tú nunca tienes ansiedad cuando estás resolviendo algo. Claro. Entonces, tanto si tienes un problema como si estás mejor, es mejor que te enfrentes a ello y lo soluciones y crees los siguientes pasos para que te vaya mejor. Entonces, paso número 1, el presupuesto, enfrentarte a tu situación, ver tus activos, es decir, el valor de los bienes que tienes, el valor de tus deudas y ver cuál es tu patrimonio neto, restando lo que tienes con lo que debes. Ver tu tasa de ahorro
e intentar aplicar la regla del 50-30-20. Muy bien. Para ver dónde puedes gastar dinero, dónde debes recortar y cuánto deberías ahorrar para llegar a ese 20% objetivo. No hace falta que digas el primer día, no te me agobies. Segundo paso, ir ahorrando en ese fondo de emergencia para crear esa tranquilidad. Pasa que si pasa algo, no estás en un problema, no tienes que recurrir a deuda. Y tercer paso ya, empezar a invertir. Empezar a jugar a la ofensiva. No estar a la defensiva en tu casa, me llegan estos euros, me vienen todos estos gastos y esto es lo que me queda. No. Sí. Con este dinero creo mi plan para el día de mañana ir a donde yo quiero. Y eso te lo da la inversión. Eso te lo da formarte en activos y trazar tu plan y saber que invirtiendo estos porcentajes en esto, esto y esto, el día de mañana vas a tener un patrimonio muy bueno para vivir muy bien. Y si haces esto sistemáticamente todos los años revisas tus finanzas, te garantizas que tienes tu fondito de emergencia y te garantizas que inviertes tu dinero, estás tranquilo que te va a ir genial, que no te va a afectar la inflación, que no te va a afectar el político de turno y que te va a ir, de verdad, que muy bien. Fenomenal. Bueno, hace un momento acabas de mencionar que te gustaría ya empezar a construir una familia. Te acabas de casar hace poquito. ¿Cómo tú piensas que vas a educar a tus hijos en cuanto a finanzas? Es decir, ¿qué aprendizaje más importante te gustaría inculcar en ellos desde pequeños? Pues mira, sí, vamos a hablar de finanzas puras y de, digamos, inversión en él mismo como manera de afrontar la vida para que le vaya lo mejor posible, ¿no? Como finanzas puras, lo que haría es empezar a meterle desde el mes 1 un poquito de dinero todos los meses en un fondo indexado. En una carterita. Puede ser solo un fondo indexado, puede ser con oro, con Bitcoin. Y cuando tenga un poquito de consciencia, no sé todavía la edad, hay que verlo. No tengo un hijo, entonces no sé muy bien cómo están en los distintos años, ¿no? Pero no sé, son 6, 7, 8, 9 años. Empezar a enseñarle, oye, mira, esto es lo que hemos puesto, esto es lo que hay más. Y empezar a enseñarle poco a poco los conceptos. Hacerle entender que el dinero que tienen sus padres no es gratis. Claro. Hacerle entender que viene del trabajo y que hay que esforzarse y que hay que convertirse en una persona valiosa para ganar ese dinero y que hay que gestionarlo bien porque si no, lamentablemente, no vas a poder ver a tu papá porque va a tener que estar todo el día trabajando si no es capaz de ahorrar y de invertir y de crear ese capital, ¿no? Entonces, el hábito del ahorro y de la inversión, sin duda. Si salimos de la parte de finanzas más pura, que luego ahí pues hay 1000 consejos, ¿no? Es decir, que él, pues no sé, si le gusta ciertos videojuegos o la Play o lo que sea, que entienda la empresa que hay haciendo eso, con sus trabajadores, con sus ingenieros, claro. comprarle unas acciones de esa empresa para que él entienda que invertir no es algo abstracto, sino que es algo realmente del día a día, ¿no? Que es algo totalmente palpable, que lo pueda ir poco a poco viendo. Pero eso es muy importante porque con poquito que puedas ahorrar para él le vas a solucionar la vida el día de mañana. Le vas a dar, si tú empiezas desde que tenga 0 años, con sus 30 le vas a poder dar el dinero de la entrada a la casa, pagarle el máster en Estados Unidos, claro. Lo que quieras con ese dinero, con muy poquito al mes, muy poquito gracias al interés compuesto. Luego lo siguiente sería hacerle entender muy bien que lo importante en la vida es pensar a largo plazo sin olvidarse de disfrutar el camino y que lo más importante es que sea un aprendiz eterno. Yo empecé con una empresa de servicios de juego online mientras estudiaba Derecho y ahora tengo empresas muy sólidas y muy buenas y muy reconocidas en el sector financiero, totalmente distinto a lo que hice. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía era en todo momento intentar sacar el máximo partido de conocimiento y luego ya ves dónde lo vas aplicando. Entonces, donde estás hoy no es donde estarás mañana, pero para eso necesitas estar constantemente en un estado mental de aprendizaje, de adaptabilidad y de querer aprender de todo el mundo, ¿no? Y de querer leer y de ser curioso, porque sin eso pues es muy difícil. Entonces, no me importa tanto ni siquiera lo que estudie, sino la actitud que tenga, que se lo tome en serio, que aparte de lo que esté estudiando concretamente tenga intención de aprender de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan las personas, un poquito de psicología, un poquito de marketing, un poquito de todo. Porque yo creo que es más fácil que te vaya extremadamente bien si eres más generalista que no si eres ultra concreto en una sola cosa y no entiendes luego cómo funciona el mundo, ¿no? ¿Tú crees que deberías saber de todo un poco? Sí, ser bueno en algo concreto, pero tener esa inquietud, ese conocimiento por conocer y entender del mundo que les rodea. Porque eso te permitirá adaptarte. O sea, la realidad es que no sabemos cómo va a ser el mundo en 30 años. Si la IA, si los robots, si no sé qué, si no sé cuántos. No lo sabemos. Pero si tú eres una persona que te puedes adaptar y que tienes esa manera de seguir aprendiendo y estudiando, eres un estudiante eterno, seguro que te va a acabar yendo bien.
Me es curioso saber si, no sé por qué me venía esta pregunta a la cabeza, no estaba dentro de mi plan, pero sí me interesa saber un poco de tu propósito. O sea, tú tenías claro, tú te veías cuando estabas arrancando con esa empresa de videojuegos. ¿Decías algo así? Sí, bueno, los servicios relacionados con el juego online. Con el juego online, exacto. O sea, en ese punto tú decías, bueno, mira, yo en X años... me veo haciendo esto, me veo teniendo este patrimonio, me veo... ¿No? Marian, ¿sí? Yo quería ganar dinero. Por la misma razón que arbitraba todos los fines de semana partidos de baloncesto. Yo quería ganar dinero. Pero yo estaba en tercero de carrera estudiando Derecho y no me veía ni de abogado, ni de juez, ni nada relacionado con el mundo del derecho. Y yo vi una oportunidad, vi que había dinero y me enfoqué 14 horas al día a trabajar para sacar el máximo partido sin pensar en mi propósito al principio. Es cuando ya estás más asentado, ya se ha vuelto más rutina, ya tienes algo de dinero, que empiezas a pensar hacia dónde quieres ir. Cuanto más cómodo estás, más fácil es fijar tu dirección final. Claro, porque obviamente. Al principio estás un poco más en la necesidad, ¿no? O sea, tengo que sobrevivir de alguna manera. Y hay que enfocarse en trabajar, en dar el máximo y en aprovechar esa oportunidad al 300%. Luego sí que es cierto que en el camino, cuando ya pues me iba bien, me di cuenta que me gustaba mucho enseñar lo que sabía a los demás, cuando estaba trabajando de aquello, darle esa oportunidad que yo había conocido a otros, meterles en lo que yo estaba haciendo. Entonces me empecé a dar cuenta que me gustaba el mundo de la educación y del y de compartir mi conocimiento y la comunicación. Entonces en esa empresa ya empecé a abrir su primer canal de YouTube, a explicar, a educar y luego ahora es lo que hago a gran escala en el mundo de las finanzas, ¿no? Pero ha sido todo un camino y yo creo que la gente no se tiene que agobiar como por no ver la destinación final, el día 1. Que hay que dejar un poco fluir las cosas. Y darlo todo en ese momento y que luego tú vas a ir viendo, ¿no? Hacia dónde ir pivotando y hacia dónde ir avanzando con esa mentalidad de eterno aprendizaje y de flexibilidad, ¿no? Y realmente es así, porque yo al principio ni siquiera me interesaba el mundo de las inversiones y las finanzas. Me interesó ganar dinero. Cuando empecé a ganar dinero me interesó saber cómo gestionarlo para no perderlo y cómo hacer que se multiplicase. Y ahí fue cuando descubrí el mundo de las finanzas. Y ahí me volví pues loco, aprendí un montón y fue ya cuando dije, oye, yo quiero explicar esto a todo el mundo. Me formé como asesor financiero y seguí creciendo y creciendo y creando mis empresas en el sector financiero, incluso vendiendo la primera empresa que yo tenía, ¿no? Wow. Pero es un paso a paso. Es un paso a paso que nace de darlo todo, trabajar muy duro y seguir queriendo aprender y entender cómo funciona todo lo que nos rodea. Qué bueno, qué inspiración. Javi, yo sé que tú tienes una formación, bueno, darás pronto un webinar donde vas a explicar a profundidad todo lo que hemos compartido en esta entrevista. Para la gente que le ha interesado, le ha llamado la atención, ha resonado con todo lo que ha escuchado y quiera saber más, porque creo que no solo hacer esto, pero creo que es como una oportunidad para que la gente siga profundizando, porque además es gratuito lo que vas a hacer. Entonces, cuéntanos un poquito más, dónde pueden aprender más de ti, contigo. ¿Qué oportunidades tienen? Pues es una oportunidad muy buena, Marian, porque solo lo hacemos una vez al año. Y acuden entre 4 y 6.000 personas al directo para aprender. Imagínate. Y esta vez además hemos hecho una cosa muy única. Es una masterclass que vamos a estar, yo creo, cerca de 2 horas en directo respondiendo preguntas. Primero va a ser clase y después se va a resolver preguntas y dudas y demás. Y es muy interesante porque esta vez le vamos a poner unos deberes a la gente. ¿Ah, sí? Y es que en el link para apuntarse van a encontrar su primer presupuesto, una plantilla para que entiendan cuánto dinero deberían tener ahorrado según su edad para llegar bien a la jubilación y qué pasos deberían tomar si no están en ese camino. Y un test para que entiendan qué tipo de perfil de inversor deberían ser. Súper. Para que vayan ya con algo preparado a la clase. Entonces va a ser muy interesante porque vamos a ver cómo prepararnos para evitar toda esta crisis que hablamos de empobrecimiento por la inflación, de la inflación masiva, cómo aprovechar las oportunidades que se vienen gracias a la inteligencia artificial y sacar partido a su dinero gracias a las inversiones. Entonces, solo lo hacemos una vez al año y es en directo y voy a estar yo durante la primera hora, luego va a ser miembros de mi equipo, que son asesores financieros, gente que ha trabajado en banca, seguir resolviendo dudas, va a ser súper interesante. Entonces, a finales de septiembre, creo que es el miércoles 24, miércoles 25, no recuerdo muy bien el día. Lo dejaremos apuntado bien aquí. Puesto, pero es ese miércoles. Y animo a todo el mundo a que se apunte porque es gratuito y se llevan todo esto de regalo para, ya sea para prepararlo de cara a la masterclass o ya sea para dar sus primeros pasos y empezar a formarse gratuitamente. Y es de lo que hablábamos aquí, empezar a tomar responsabilidad por eso, porque mientras más conocimientos, más herramientas tienes, más oportunidades y más opciones tienes tú de conseguir ese objetivo. Así que fenomenal. Pues
Me encanta, me encanta. Ya me verás ahí, en la primera Qué fila. bueno, claro que sí. Muchísimas gracias, Javi, por todo lo que has compartido en esta entrevista. Me ha encantado tenerte de nuevo. Espero que no sea la última vez, que vengas también con nuevas novedades acerca de cómo van las finanzas y la economía en el mundo. Creo que esto es un nuevo espacio que vamos a empezar a abrir en el canal, porque al final creo que es de lo que menos hablamos, ¿eh? Curiosamente, traemos pocas personas expertos en finanzas y creo que esto es un pilar de tu vida, igual que cuidas tu salud. Es lo que hemos hablado. Cuidas tu mente, tu ser interior, tu espiritualidad, pero también tus finanzas, tío. O sea, de algo hay que comer, hay que vivir, hay que crecer, hay que expandirse más. Así que me parece esto un pilar fundamental. 8 horas al día trabajando por dinero, tienes que saber cómo gestionarlo, ¿no? Para proteger tu energía. 100%. Pues muchas gracias a vosotros, Marian. Para mí es un placer, me encanta veros crecer. Somos amigos, aparte de todo esto, y para mí pues es un gusto ver cómo trabajáis, que cada vez tenéis invitados que son buenísimos y cómo la gente os lo valora y os lo agradece por ese crecimiento. Así que gracias. Muchísimas gracias, Javi. Y tú que te has quedado hasta el final, ya sabes, aquí tienes una súper oportunidad de apuntarte a la masterclass de Javi, que como has escuchado bien, sucede muy poquitas veces al año y además tendrás un montón de material gratuito para que ya vayas arrancando y poniendo al filo tus finanzas. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Adiós.